Colinas de subidas y bajadas, de curvas en apoyo y de subviraje extremo. Colinas que estaban a punto de vivir uno de los duelos más recordados, si no el que más, de la historia de la Fórmula 1. Jawil se acercaba recortándole vuelta tras vuelta un tiempo precioso a Gilles Villeneuve y los dos doblados interferían en la lucha. Nos acercábamos a la vuelta 47 de carrera, en esas serpenteantes subidas y bajadas galas, y Villeneuve tenía que quitarse de en medio con gran pericia a numerosos monoplazas doblados, como el de Keke Rosberg o el Alfa Romeo de Giacomelli, que trompeaba justo delante de él. Jean-Pierre Alain Jawil fue un piloto de automovilismo francés. En Fórmula 1, su mejor actuación fue en el Gran Premio de Francia de 1979, donde consiguió la primera victoria en la categoría para el equipo Renault y su primera personal. También ganó el Gran Premio de Austria de 1980, que fue su segunda y última victoria en la máxima categoría. Su comienzo en la competición sería relativamente tardío, puesto que no participaría en su primera carrera hasta que tuvo 22 años, a finales de los años 60. Sus primeros acercamientos al mundo de la competición llegarían en 1966, en la Copa Renault 8 Gordini. También participaría en los 1000 kilómetros de Monza y París, con un Mini, preparado por Jawil y Laffite. Al año siguiente, se pasaría a los monoplazas tras la compra de un Brabham de Fórmula 3. Comenzaría a competir en el campeonato francés de Fórmula 3, donde empezaría a mostrar sus cualidades como piloto. Durante ese año también competiría en los 1000 kilómetros de París con un Ford GT40, pero no lograría llegar a la meta debido a un problema con la bomba de aceite. En el año 1968 sería una temporada mucho más alentadora en cuanto a resultados. Obtendría el subcampeonato francés de Fórmula 3 por detrás de Francois Sebert. También realizaría su primera incursión en las 24 horas de Le Mans al volante de un Alpine A220 junto a Jean Guichet, aunque lamentablemente no lograría terminar la carrera. En 1969 pasaría a formar parte de Alpine como piloto de desarrollo, para la cual correría en diversas carreras de Fórmula 2, así como carreras de Sport. Entre ellas, pruebas tan relevantes como los 1000 kilómetros de Monza, los 1000 kilómetros de Spa o las 24 horas de Le Mans, todas al volante de un Alpine A220, aunque lamentablemente no lograría obtener grandes resultados. En los años que siguieron representó a Matra en autos Sport, compitiendo en las 24 horas de Le Mans en los sucesivos años, obteniendo en 1973 el tercer puesto al volante de un Matra Simca MS670B. Al siguiente año repetiría puesto en la mítica prueba francesa, esta vez con el equipo Gitange al volante de un Matra Simca MS670C, y en esta ocasión con Francis Migaud. Al final de 1974, Matra abandonó la competición, provocando esto que Jawil, junto a su amigo Jean-Claude Guénard, modificaron una Alpine A367 de Fórmula 2 para poder competir con él durante esa temporada. Ese mismo año realizaría sus primeras incursiones en el Mundial de Fórmula 1. Esta primera oportunidad llegaría de la mano del gran Frank Williams, el cual le daría una oportunidad en la escudería Iso Marlboro. Curiosamente, este debut sería en el Gran Premio de Francia, disputado en el circuito de Dijon, donde unos años después obtendría su célebre victoria. Lamentablemente su debut no sería el deseado, puesto que no lograría clasificarse para disputar la carrera, teniendo que conformarse tan solo poder disputar los entrenamientos oficiales. Unas semanas más tarde tendría su segunda oportunidad en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Austria. En esta ocasión sería con el equipo John Surtees. Tomaría parte de los entrenamientos oficiales al volante de un Surtees TS16, aunque de nuevo no lograría obtener la clasificación para disputar la carrera en Austin Race Ring. En 1975, con el respaldo de la petrolera francesa Elf, Jawil correría en el Campeonato Europeo de Fórmula 2. Realizaría una temporada sólida, sobresaliendo un tercer puesto obtenido en Pau, la victoria en Salzburg-Ring, así como otro tercer puesto en el circuito francés de Nogaro. Esto les llevaría a obtener el quinto puesto en la clasificación general final de la temporada. Además, su palmarés se vería incrementado con la victoria en los 1000 kilómetros de Mugello, al volante de un Alpine A441.
Asimismo, obtendría un meritorio tercer puesto en los 1000 kilómetros de Monza y un cuarto lugar en los 1000 kilómetros de Nürburgring con un Alpine A442. Debido a sus buenos resultados y al respaldo de Elf, se le abrirían las puertas de la escudería Tyrrell, que le brindaría la posibilidad de disputar el Gran Premio de Francia con un tercer Tyrrell 007. Este sería por fin un debut completo, puesto que lograría disputar la carrera. Saliendo desde el 21º lugar de la parrilla, lograría terminar la carrera en 12ª posición. 1976 sería un año intenso para Jawil, logrando la victoria en el Campeonato Europeo de Fórmula 2 en un dramático final en Hockenheim, donde le arrebató la corona por un punto a su compatriota René Arnoux, gracias a un efectivo trabajo de equipo con su compañero Michel Leclerc, que para engañar a su oponente. Este cetro fue obtenido logrando las victorias en Vallelunga, Mugello y Hockenheim, además de varios podios en las carreras de Rouen, Estoril y Pau. Por este motivo, su actividad en las carreras de resistencia disminuiría notablemente, y destacando tan solo un tercer puesto obtenido en las 500 kilómetros de Dijon. Tras un año de ausencia, volvería a disputar las 24 horas Le Mans con un Alpine A442. A pesar de obtener el mejor tiempo de clasificación, el motor V6 Turbo diría basta en la vuelta número 11, terminando así la carrera. Paralelamente, durante ese año llevaría a cabo el desarrollo del motor de 1500 centímetros cúbicos turbo, el cual estaba a punto de revolucionar Renault, la Fórmula 1 en los siguientes años. En el año 1977 volvería a competir en las 24 horas de Le Mans con un Alpine A442. Como el año anterior obtendría el mejor tiempo de clasificación, pero de nuevo la fragilidad del motor Renault Turbo diría basta, esta vez tras 257 vueltas. Por su parte, el Renault RS01 hace su debut en el Campeonato del Mundo del Gran Premio de Gran Bretaña de ese mismo año, 1977, con Jawil al volante y convirtiendo así el primer motor turbo de la Fórmula 1. A pesar de los miles de kilómetros de pruebas acumuladas y su experiencia con turbos en los automóviles de competición, la compañía tenía mucho que aprender todavía. Desde un primer momento, y especialmente en la clasificación, el RS01 mostró su potencial, aunque en su primer año no lograría terminar ninguna de las carreras que disputaría, debido a problemas de fiabilidad. En un principio el motor tenía un acentuado retardo en el turbo, sumado a unos nuevos neumáticos radiales de Michelin, que lo convertirían en un auto delicado de conducir y más todavía con suelo mojado. Esto hay que sumarle una exagerada fragilidad mecánica, lo cual provocó que irónicamente fuesen apodados como la tetera amarilla, por su propensión a terminar las carreras en una nube de humo blanco. En la temporada de 1978, Jawil deberá enfrentarse a una serie de abandonos, más concretamente sumaría 10 abandonos en las 14 pruebas que componía el Mundial. Tras 7 de estos abandonos consecutivos, en el Gran Premio de Estados Unidos del Este, celebrado en Watkins Glen, obtendría un cuarto puesto, logrando romper así esa mala racha y obtener los primeros puntos de un motor turbo en el Mundial, y terminaría el Mundial obteniendo la 12ª posición en el Gran Premio de Canadá. De nuevo este año competiría en las 24 horas de Le Mans, obteniendo un cuarto puesto al volante de un Alpine A442. A pesar de los resultados obtenidos, tanto Jean-Pierre Jawil como algún que otro ingeniero de Renault seguían confiando en la tecnología turbo, y esta esperanza sería reafirmada en la temporada de 1979. La primera que la escudería Renault tendría 2 autos en parrilla, siendo su compañero de equipo otro joven y talentoso piloto francés, René Arnoux. La temporada comenzaría con la obtención de la primera pole position de Renault en la Fórmula 1, además de ser la primera obtenida con un motor turbo. Este sería el segundo Gran Premio de la temporada, disputado en el circuito sudafricano de Kyalami. Lamentablemente no lograría terminar la carrera debido nuevamente a la fragilidad de su mecánica turbo. Tras otra serie de infructuosas carreras, donde tan solo se obtuvieron nuevos abandonos, se presentaría el Renault RS10, donde presentaban mejora en todos los aspectos. Esta sería la nueva arma de Jawil,
introducido en el Gran Premio de Bélgica, no tendría el debut soñado, puesto que se vería obligado a abandonar nuevamente por problemas con el turbo, pero no sería hasta el posterior Gran Premio de Francia, celebrado en Dijon, donde comenzaría a demostrar todo su potencial, obteniendo el primer lugar de la parrilla durante los entrenamientos. Llegado a este punto crucial de la historia de este piloto y del equipo Renault, también de la máxima categoría, vamos a hacer un repaso de lo sucedido hasta entonces. Los propulsores turboalimentados habían debutado de la mano Renault, pionera en los mismos, en el Gran Premio de Europa de 1977, celebrado en el británico circuito de Silverstone. Allí, el RS01, desarrollado por André Cortanz y caracterizado por su motor V6 de 90 grados, fue pilotado por Jean-Pierre Jawil, que disputaba su segundo fin de semana con la escudería Renault Elf, tras la fallida participación en el Gran Premio de Francia. Paradoja del destino, paradoja de la historia del futuro, Jawil sería el primer piloto en conseguir subirse en lo más alto del podio, impulsado por un propulsor turboalimentado, pero para ello tendría que esperar 2 temporadas más. A lo largo de esos 24 meses antes de llegar a este día, Renault trabajó de sol a sol para desarrollar un propulsor que presentaba grandes problemas de fiabilidad. Valga como ejemplo de ello que la participación de Jawil y Renault Elf en aquel Gran Premio de Europa concluyó antes de tiempo por problemas en el turbo y no volverían a estar listos hasta el Gran Premio de Holanda, sumando solamente 3 eventos más antes de finalizar el año. No obstante, desde la casa francesa no cesaron en su empeño de hacerse en un hueco en la Fórmula 1 que tenía como bandera los V8 y los planos F12 que mostraban tanto Ferrari como Brabham. Así, tras un intenso trabajo y minucioso durante la temporada de 1978, llegamos al año 79 y Renault comenzaría a utilizar el nuevo RS10 con su propulsor turboalimentado mejor trabajado, el cual era capaz de proporcionar cerca de 520 caballos de potencia, en el Gran Premio de España celebrado en Jarama. No sería hasta Bélgica cuando tanto René Arnoux como Jean-Pierre Jawil utilizaron el nuevo vehículo, y el éxtasis iba a llegar 7 semanas más tarde. En la recta de meta y todos los rincones del trazado, los aficionados abarrotaban el borgoñés circuito de Dijon-Prenox, y la escudería Renault Elf, con sus monoplazas amarillo y blanco, iba a hacer vibrar allí los presentes. Jawil y Arnoux arrancaban desde los 2 primeros puestos, monopolizando en la primera fila en la Patria Gara, la línea de parrilla con los neumáticos Michelin calzados, además producto francés. Detrás, Piquet y Villeneuve recibían el aliento cálido e intenso del combustible emitido por los V6 1,5 turboalimentados. Los semáforos se apagaron, el ralentí de los motores hizo vibrar el ambiente y el patinar de las ruedas chirriantes, predecesores de la emoción que quedaba por vivir, levantó a los espectadores de sus asientos. El genio en ocasiones, salvaje en sus movimientos en otras, Gilles Villeneuve superó los 2 monoplazas franceses en una arrancada perfecta. Con los brazos en máxima tensión y la mirada puesta en la grandiosa trasera del monoplaza italiano, Jawil se preparó para estudiar a su rival y tratar de buscar una puerta entreabierta, una oportunidad de alcanzar la gloria tantas noches soñada. René Arnoux, en cambio, caía hasta una complicada 9ª posición, dando el relevo a Jody Scheckter, que se situaba tras el primero de los Renault. Soudain, à quelques kilomètres de l'arrivée, tandis que Jabouille est en tête depuis. En un frenesí incontrolable, Arnoux tiraba de orgullo patrio y trataba de enmendar la mala salida. Sus primeras vueltas fueron de infarto, al límite, con el acelerador a fondo, rebufo y mirada perdida en los tubos de escape de sus rivales. En la vuelta 14, el francés, después de haberse desembarazado de Jones, Lafitte y Lauda, un sorprendente Jarier y Nelson Piquet, llegaba a la tercera de Scheckter, dando buena cuenta de él al cruzar la meta y comenzar la 15ª vuelta a las colinas de Dijon-Prenox. Colinas de subidas y bajadas, de curvas en apoyo y de subviraje extremo. Colinas que estaban a punto de vivir uno de los duelos más recordados, si no el que más, de la historia de la Fórmula 1. Jawil se acercaba recortándole vuelta tras vuelta un tiempo precioso a Gilles Villeneuve, y los 2 doblados interferían en la lucha. Nos acercábamos a la vuelta 47 de carrera, en esas serpenteantes subidas y bajadas galas, y Villeneuve tenía que quitarse de en medio con gran pericia a numerosos monoplazas doblados, como el de Keke Rosberg o el Alfa Romeo de Giacomelli, que trompeaba justo delante de él. Jawil aprovechaba el rebufo del piloto canadiense de Ferrari y levantaba el circuito entero al superarle en la recta de meta.
puños al viento, miradas fervorosas y aún 33 vueltas por delante. Pero el francés, criticado en ocasiones por no ser más que un mero piloto de prueba, se aprovechaba de la fiabilidad inimaginable del RS10 para pilotar al límite, imponer su ritmo, dejar atrás al bravo Gilles y disfrutar de un paseo triunfal digno de Napoleón. Pero a falta de 5 vueltas para el final del Gran Premio de Francia, René Arnoux, que estaba a punto de cumplir los 31 años y disputaba su primera temporada en la categoría, aparecía grande en los retrovisores del Ferrari 312 T4 de Gilles. Allí, al inicio de la vuelta 75, en las colinas de Dijon, comenzaba un duelo al milímetro, un duelo de héroes, un homenaje a aquella Fórmula 1 de vida y muerte. 3 vueltas más tarde, Arnoux conseguía superar al canadiense en la recta de meta, pero Villeneuve no aflojaba y entraba en paralelo en la primera larga curva de derecha. Los espectadores alzaban los brazos, soñadores al viento. El doblete totalmente galo podía producirse. Pero al inicio de la penúltima vuelta de carrera, el propulsor del francés fallaba ligeramente al final de la recta y Gilles se lanzaba como un diablo al interior, quemando buena parte de sus neumáticos en el movimiento. La locura de esas 2 últimas vueltas será recordada durante siglos. Ambos se llegaron a tocar en un vaivén de adelantamientos interiores, derrapadas exaltantes y un griterío incesante a medida que iban pasando por las distintas curvas del trazado galo, a través de los cambios de rasante en dirección a la eternidad. Siempre se recordará aquel 1 de julio como la jornada más emocionante, delirante y estremecedor duelo mano a mano que 2 pilotos han tenido a bordo de un Fórmula 1. Pero aquella jornada de verano, en las colinas de Dijon-Prenois, Jean-Pierre Jawil regaló a Renault su primera victoria como motorista, su primer lugar en el podio como equipo y el inicio de una historia que ha ido creciendo a lo largo de las décadas. La marsellesa fue vociferada en cada rincón del trazado. Arnoux y Villeneuve se mostraron sudorosos y exhaustos y serían inmortales desde entonces, pero Jawil consiguió la primera victoria de un motor turbo y su sonrisa también merece ser recordada. À plus de 200 km/h, roue dans roue, Arnoux sur Renault et Villeneuve sur Ferrari se disputent la seconde place en un fantastique ballet de virtuosité. Al siguiente año comenzaría de manera alentadora para Renault, aunque no tanto para Jean-Pierre Jawil, puesto que obtendría la pole position en la clasificación del Gran Premio de Brasil, donde lamentablemente se vería obligado a abandonar debido a otro desfallecimiento mecánico, teniendo que ver cómo su compañero de equipo ganaba la carrera. Esta misma situación se daría en la siguiente Gran Premio, el Gran Premio de Sudáfrica. Jawil obtendría de nuevo la pole position, viéndose obligado a abandonar mientras su compañero de equipo encadenaría su segunda victoria consecutiva. Posteriormente obtendría una serie de malos resultados, llegando a encadenar 5 abandonos consecutivos, hasta la llegada del Gran Premio de Austria, donde tras obtener el segundo mejor tiempo tras su compañero de equipo en la clasificación, conseguiría su segunda victoria con Renault y a la postre la última victoria en la Fórmula 1. El final de la temporada tras la victoria no sería demasiado alentador, puesto que sumaría 3 nuevos abandonos, el último de ellos en el Gran Premio de Canadá, donde un fallo en las suspensiones provocaría un accidente que le causaría unas graves heridas en las piernas, las cuales le impedirían disputar el último Gran Premio de la temporada. Ese Gran Premio de Canadá de 1980 estuvo marcado por 2 accidentes espectaculares. El segundo, ocurrido en la vuelta 26, lesionó gravemente las piernas de Jean-Pierre Jawil. Este Gran Premio, celebrado el 28 de septiembre de 1980, comenzó con varios autos chocándose entre sí en la primera curva, después que los 2 pilotos en la primera fila de la parrilla de salida, Alan Jones en un Williams y Nelson Piquet en un Brabham, se tocaron, lo que provocó un pánico increíble detrás de ellos. Se da una nueva salida y la carrera transcurre sin problemas hasta la vuelta 26. El piloto francés Jean-Pierre Jawil, al volante de un Renault RE23 Turbo, marchaba en la 9ª posición detrás del Ferrari 312 T5 de Gilles Villeneuve. Al frenar para la chicana tras la curva Senna, el auto no respondió y siguió recto, chocando a gran velocidad contra un montón de neumáticos sueltos y la robusta barrera de seguridad. Los comisarios, algo asustados, corrieron hacia el Renault y arrancaron frenéticamente los trozos de la carrocería. Rápidamente se dieron cuenta de que el chasis de aluminio estaba destrozado y que Jawil, dolorido, no podía salir del habitáculo.
El equipo médico llegó al lugar con el equipo de rescate, pero la carrera nunca se detuvo con una bandera roja, así que durante más de 30 minutos los demás autos circularon cerca de los restos del Renault, de los médicos y de los paramédicos. Otra salida de pista en ese punto habría tenido consecuencias dramáticas. Jawil, por su parte, relata lo sucedido. Fue un accidente absurdo. Durante los entrenamientos en mojado, Nelson Piquet con el Brabham cometió un error. Se pasó de frenada en la horquilla y me golpeó. Al día siguiente algo se rompió. Estaba frenando para una curva a derecha y sentí que el auto se desviaba hacia la izquierda. Choqué de frente contra la barrera. El suelo del auto se rompió y el chasis se deformó. Tenía las piernas hasta los hombros. A pesar del intenso dolor, el piloto se negó a que le inyectaran morfina porque, según él, habrían agravado sus lesiones, ya que estaba consciente y guió al equipo médico de rescate. En una entrevista con la revista británica Motorsport, Jawil reveló un hecho inquietante. Tras el accidente del sábado, los mecánicos cambiaron todas las piezas de las 4 suspensiones del auto, excepto una, la horquilla que se rompió durante la carrera. Tras 35 minutos de esfuerzo, el piloto herido fue trasladado inmediatamente en helicóptero al Royal Victoria Hospital. Los cirujanos lo trataron por una fractura de fémur izquierdo, una fractura de rótula izquierda, una fractura limpia de tibia derecha y fracturas menores en la rodilla derecha. El jueves 2 de octubre, 4 días después de su accidente, Jawil fue repatriado a Francia en avión privado del multimillonario director de TAC, patrocinador del equipo Williams. El francés fue sometido posteriormente a una segunda operación por el profesor Judet en París e inició una larga rehabilitación. En el año 1981, Renault decide confiar en un joven prometedor llamado Alain Prost. Esto lleva a Jawil a unirse a Ligier, donde se encontraría con su amigo Jacques Laffite. Debido a las heridas ocasionadas al Gran Premio de Canadá de la temporada pasada, se vio obligado a perderse las 2 primeras carreras de la temporada 1981, pero pronto se dio cuenta que no estaba en plena forma, debido a que no logró clasificarse en 2 de los 4 grandes premios que disputó. En ese momento decide retirarse de la Fórmula 1. Jawil regresaría a mediados de la década de 1980 para pilotar en el Campeonato Francés de Turismo. Posteriormente se uniría al programa de Peugeot Sport para el desarrollo de un vehículo de competición para las 24 horas de Le Mans. Su primera participación sería en 1991, donde con el nuevo Peugeot 905 obtiene el mejor tiempo en la clasificación, aunque lamentablemente y debido a un problema mecánico se ven obligados a abandonar la carrera. Su carrera culminaría con 2 terceros puestos en las 24 horas de Le Mans en 1992 y 1993. En el año 1994 sucede en la dirección deportiva de Peugeot Sport a Jean Todt tras la marcha de este a Ferrari, dirigiendo el programa de Fórmula 1 de la compañía hasta 1996, cuando abandonó debido a la falta de resultados de la marca en su ocasión con McLaren y Jordan. Entonces estableció su propio equipo de competición con Jean-Michel Bourges en 1997, donde corrió con automóviles Ferrari con cierto éxito. Resumiendo su carrera deportiva en la máxima categoría, corrió para los equipos Williams, Surtees, Tyrrell, Renault y Ligier entre los años 1974 y 1981. Disputó un total de 55 grandes premios, logrando 2 victorias, 2 podios y 6 pole positions.